Vamos a estar hablando en segunditos nomás, vamos a intentar entablar ya la comunicación telefónica con ella, con una licenciada en nutrición, especialista en celiaquía. Estamos hablando de Bárbara Lobo, que ayer justamente recordábamos que una de las efemérides tenía que ver con el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que se celebra cada 5 de mayo, y comentábamos al aire que sería muy interesante hablar con un especialista en el tema para poder abordarlo justamente y no hablar por hablar, sino con alguien que realmente sepa del tema, y es por eso que nos comunicamos con Bárbara Lobo, licenciada en nutrición justamente y especialista en esta temática. Ya está en comunicación con nosotros. Bárbara, buenos días, te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. No, por favor, un placer para nosotros hablar con vos, Bárbara. Estábamos mencionando justamente que ayer se conmemoraba el Día de la Celiaquía, como cada 5 de mayo, y queríamos hablar un poco, abordar este tema con alguien especialista en el tema, como lo sos vos, para hablar justamente de la celiaquía. Perfecto, creo que es un día importante para la concientización, para hacer visible esta condición, que quienes la padecen necesitan ser comprendidos e incluidos en esta sociedad, ya que es una enfermedad crónica, es de por vida. Una vez que llega ese diagnóstico hay que transitarlo. ¿Cuál es el origen, Bárbara, de la celiaquía? Hay una predisposición genética en esas personas, que son el 30% de la población mundial, somos. Tenemos genes predisponentes, pero solamente el 1% o 1,5% en la actualidad desencadena esta condición, donde su organismo no reconoce al gluten como un alimento, sino como un veneno, lo desconoce como alimento. Claro. Y reacciona ante él generando anticuerpos que lastiman el intestino e inflaman todos sus órganos. Entonces, la complicación de no realizar la dieta es que va a tener no solamente a nivel digestivo, inflamación, diarrea, constipación, sino extras digestivos como aftas, problemas en la piel, abortos espontáneos, incluso si continúa esta afección, cáncer y problemas que son irreversibles, como anemias, osteoporosis. Recién mencionabas, Bárbara, que tiene que ver con una cuestión genética, es decir, que si alguien de tu familia tiene celiaquía, hay mayor posibilidad de que uno pueda contraer, digamos, esta enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿o no? Exactamente. Si la madre o el padre son celíacos, o sea, sí, un matrimonio, uno de los dos, el hijo tiene solamente un 10% de probabilidades, aunque esté en su genética. Esta genética es compatible con otras, como son quienes tienen diabetes, poseen estos mismos genes. Quienes tienen síndrome de Down, quienes tienen hipotiroidismo, son personas portadoras de estos genes. La diferencia va a estar en que se desencadenen a partir de este alimento para nosotros, o este gluten, este antígeno, que en algún momento de la vida puede reaccionar ante su intestino reactivo o ante su intestino débil, vamos a decir, y puede desencadenarse desde el momento que la persona o ese bebé come el alimento hasta la vejez. No hay un momento específico, en cualquier momento de la vida. ¿Podrías explicar, Bárbara, qué es, para alguien que no conoce nada, qué es el gluten? ¿Qué es lo que compone el gluten y cómo se conforma? Sí, el gluten es una proteína que está presente en 4 cereales conocidos, en realidad está en 6, 7, pero en los conocidos son trigo, avena, cebada y centeno. Cuando estos tipos de harinas se combinan con agua y la fuerza de fricción, que es el amasado, ahí se forma el gluten. Yo siempre digo que no está en la naturaleza por sí solo, lo formó el hombre, lo formamos nosotros. Claro. Ese gluten después puede estar en forma de polvo cuando se seca, cuando las masas están volátiles. Cuando ingresa al organismo de la persona, ya sea consumiéndolo o estando en contacto en su piel, en casos un poco más sensibles, reacciona de la misma manera que reaccionaría tu cuerpo o mi cuerpo ante el contacto o el consumo de un veneno, no sé, de rata o cualquier tipo de veneno. Bárbara, repasemos cuáles son los principales síntomas, quizás a los que hay que estar alerta, porque como bien vos decías, a lo mejor puede ser en cualquier etapa de tu vida que sientas algunos de estos síntomas, valga la redundancia. Quizás en la adolescencia no te afectaba y cuando sos adulto sí.
Los síntomas clásicos son los digestivos, lo que la gente relaciona directamente, como son inflamación, episodios de diarrea, luego de constipación, aftas en la boca, todo lo que tenga que ver con el reflujo o gastritis o acidez, que la gente lo manifiesta de esa manera. Pero también, como decía, están los extras digestivos, que a veces la gente nunca relaciona que un alimento puede generarle abortos espontáneos, por ejemplo, o problemas en la piel, las manchas, la picazón, vamos a decirlo así en sentido común, que generan luego de comer este gluten. Y quiero resaltar que también están las personas celíacas asintomáticas, que no tienen ningún síntoma tras el consumo, pero la única manera de detectarlos son generalmente cuando se diagnostica a alguien en la familia y se pide, porque eso forma parte de un protocolo, que los familiares de primer grado se realicen un análisis de laboratorio para ver si tienen anticuerpos contra gluten. Claro. Y ahí hemos detectado hermanos o el papá que no sentían síntomas o por ahí no los manifestaban, no los referían como tal, y se diagnostican este segundo en la familia. ¿Cómo se diagnostica? Primeramente, la clínica se llama, que es esto que hablamos, que el médico pueda ver síntomas compatibles, que pueden estar o no. Luego se hacen un análisis de laboratorio, buscando específicamente los anticuerpos que genera el sistema inmunológico en contra de este gluten. Estos pueden ser positivos o negativos. Es como contradictorio y es difícil de llegar a veces el diagnóstico. Pero hay personas celíacos con anticuerpos negativos. Entonces, ¿cómo lo diagnosticaron? Con una endoscopía. Y en esa endoscopía se hace una biopsia, se toma una muestra de ese intestino y ahí claramente, que es la prueba de oro, se define si esa persona tiene celiaquía o no, por el nivel de lesión que produce a nivel de las vellosidades intestinales. Bárbara, te iba a preguntar, ¿puede una persona ser intolerante a uno de los cereales y no a todos? Bueno, ahí estamos hablando de diferentes condiciones. Yo te puedo decir que he encontrado entre 7 y 8 diferentes condiciones relacionadas con el trigo o con el gluten, pero, por ejemplo, quien tiene alergia al trigo puede comer avena, puede comer cebada y puede comer centeno porque su organismo reacciona ante ese único, esa proteína que es la gliadina. Otras personas pueden tener todos los síntomas, anticuerpos negativos y una biopsia que no le da lesión, o sea, no está tan lastimado, pero cuando deja el gluten su organismo se sana, se desinflama, se siente mejor. Esto es una condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Ajá, bien. Y después tenemos otra condición que es la intolerancia a algún componente del gluten, que son intolerancias a la histamina o a los fructanos, que ahí están las dietas FODMAP que hoy escuchamos, pero fíjate que todas tienen un mismo patrón o un mismo reaccionan ante el gluten o ante el trigo. Solamente la celiaquía es la que necesita una dieta estricta, libre de contaminación cruzada. Los demás solamente se excluye ese alimento, pero sin la necesidad de la contaminación cruzada está o no está. Claro, está bueno hacer la distinción de estos términos para que no se confunda y poder identificarlo obviamente con un estudio médico correspondiente. Bárbara, ¿podrías darle algunos tips a quienes padecen de celiaquía? ¿Alguna dieta libre de gluten que deben tener en cuenta? La recomendación desde la nutrición es llevar una vida saludable, una alimentación variada, que no se centre únicamente en harinas y panificados o todo lo que encuentren con logo, sino que se fundamente y esté sostenida por frutas, verduras, carnes, huevos, que esos son naturalmente, no necesitan el sello. Sí, las legumbres, los frutos secos, porque a veces por la manipulación. Y teniendo esta alimentación de base, dejando para los momentos especiales los productos, los procesados, la persona celíaca puede llevar una vida lo más parecida a lo que consideramos los que no somos celíacos, sin que se le suban los costos, sin que aumente después su colesterol por consumir altos procesados, y también padecer menos frustraciones a la hora de tener una vida social o tener que cocinarse. Centrarse en los alimentos naturales creo que es la primera recomendación.
Bárbara, vos sos también autora del manual Sano sin gluten. ¿Qué te llevó a hacer esta producción y si había o no había literatura específica sobre esta temática? Me llevó las dos cosas, la demanda de la gente preguntarme o las preguntas más frecuentes eran siempre las mismas. Entonces dije, bueno, a través de un manual puedo en 120 páginas darle todo ese contenido que necesitan al salir de un diagnóstico que genera tanto pánico, tanto desconocimiento. Y también antes de escribirlo busqué en todos los espacios que he conocido, viajado o en las redes, algún libro que tuviera que ver con la celiaquía, con el trigo, con el gluten y en ese momento, cuando yo empecé a investigar, no conseguí ninguno. Solamente uno de una periodista que era celíaco y lo llevó desde un lugar, desde su experiencia. Claro. Y bueno, ha sido un gran... para muchas personas celíacas que lo han solicitado, ya sea en libro físico o de descarga, he recibido muchos mensajes de agradecimiento y para mí eso creo que es lo principal al nacer esta obra. Bárbara, ¿tenés conocimiento si hay una legislación vigente con respecto a la celiaquía, si se está cumpliendo? Desde 2009, 2011, 2015 se están trabajando con una ley que antes era la 26.588, después se modificó y se amplió, que es la 27.192. En 2023 ya se legisló y se determinó claramente cómo cumplirla. Es una ley nacional que se está trabajando, como todo lo que es nuevo, en esta obligatoriedad de que haya productos alimenticios y bebidas en todos los espacios sociales que se ofrezca alimento. También se amplió a que los medicamentos determinen con este logo, que ahora pasó a ser sin gluten, antes era sin TAC, ahora es sin gluten, que se especifique para facilitarle a la persona celíaca. Imagínense que la cosmética, los medicamentos, aparte de los alimentos, todo tiene gluten. Entonces, cuando vos le das esta posibilidad de facilitar a través de este logo, la persona se siente mucho más contenida. Si no, era buscar en los vademecum todo el tiempo, qué podía comer, qué no, qué podía tomar. La cosmética también, imagínate un maquillaje, un labial, todo que tiene un contacto directo con la piel, era importante que se legislara. Y también esta ley ampara a que las coberturas sociales le reintegren un dinero a quienes padecen y llevan toda la documentación de que son celíacos, como para compensar esa diferencia que ellos pagan en su vida. Es solamente la diferencia, no es el total. Si una harina vale un precio y la es libre de gluten, esa diferencia es la que se paga a quien lo padece. Bien, y de esas aristas de lo que abarca la ley desde tu conocimiento, tu experiencia, ¿se está cumpliendo realmente en la actualidad? Vuelvo a decir, se está tratando, se está trabajando, creo que hay que seguir y hay que hacer un trabajo en conjunto con la comunidad celíaca, con los municipios, con los colegios, con los medios de comunicación. O sea, entre todos podemos hacerla visible y que se cumpla en todos los espacios sociales. Específicamente, que por ahí es lo más difícil, la persona en su casa se siente seguro porque conoce su espacio. Al salir, pensemos en un adolescente, vamos a quienes están en esa etapa tan difícil, que si van a un club o van a un evento, no sé, un campamento, y no le llevan su alimento, un viaje de egresado, y le arruinan esa experiencia. Entonces, trabajar para que en todos los espacios se piense en esa persona como si fuera su hijo, digo yo. ¿Qué le gustaría que le lleven a mi hijo, que tenga todo igual que los demás y que disfrute y que no genere transgresiones que lesionan su cuerpo, que producen problemas en su salud? Bárbara, te iba a preguntar si hay un relevamiento actual de personas celíacas tanto a nivel local o provincial o nacional. Nacional se estima que hay 400.000 personas celíacas. No hay un dato específico. Yo creo que se tendría que aprovechar los momentos cuando se toma la población. Se me fue la palabra. El censo.
de censo para especificar un punto ahí si la persona es celíaca o tiene algún problema. Pero bueno, hasta la actualidad no hay. Sí, en el año 22, que trabajé en la Secretaría de Salud, conformamos un padrón donde hay 500 personas. Villa María y Villanueva, porque bueno, se dio que hemos sumado a todas las personas en Villa María. Pero ahora, trabajando también junto con el Hospital de Villanueva, se lanzó ayer un documento de Google para poder tener un padrón en Villanueva. Ah, mira vos. Así que creo que hay buenos cambios, buenas iniciativas, porque hacerlo visible, no solamente conocerlos y saber sus necesidades, sino que a través de ese dato se puede llevar y decir, bueno, a los gastronómicos, miren, tenemos 700 personas celíacas que necesitan. Claro. A las escuelas, bueno, hay tantos niños que están llevando esta vida en esta escuela, necesitamos comunicarle a sus compañeros. Entonces me parece que es importante los padrones. Bien, ¿y cómo hace la persona que quiera dar con este padrón en Villanueva, por ejemplo? En Villanueva me pasaron un número que última después te lo puedo compartir, bien. Donde vos podés enviar tu mensaje y ellos te envían este documento que encontraron esta primera forma de relevar. Pero creo que también a medida que vayan las personas a consultar al médico y se termine el diagnóstico, también serán ingresados a este padrón. Claro, perfecto. Bueno, Bárbara, te agradecemos muchísimo esta conversación, nos has aclarado varias dudas que teníamos aquí y esperemos que para la oyente y la oyente tengan también en cuenta cómo abordar la celiaquía. Seguramente alguien conoce a alguien que tenga esta condición y que pueda también llevar una vida normal, tranquila, sin problemas y que también pueda alimentarse sanamente. Exactamente, que todos podamos acompañar a quien lo padece y que quien lo padece pueda vivirlo lo más satisfactoria y saludablemente posible. Bárbara, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos y por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, un placer.